Primero, saber qué es MIDI. Traducido al español, MIDI quiere decir Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Esta herramienta fue diseñada en 1983 por Dave Smith y uno de los motivos principales fue inventado para que los instrumentos musicales pudieran comunicarse unos con otros. O sea, que un instrumento pueda controlar a lo otro. En este caso, por darte un ejemplo, no sé, tenemos eh, un rack de efectos, por darte un ejemplo, y tenemos una superficie de control enlazada. Y mediante esa superficie de control, para ejemplificar, podemos tener ciertas funciones previamente mapeadas para poder ir controlando cada sonido, por darte un ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que tú entiendes como MIDI entonces. Y la segunda pregunta Claro, era, ¿cómo funciona? ya mira, eh, es un lenguaje de control, ¿ya? Que, a ver, que nos permite controlar varias cosas, no solamente dentro del audio, sino que también podemos, por ejemplo, eh, utilizarlo en iluminación, en el área de las visuales, incluso hasta en el control de pirotecnia, ¿Ya? ¿ya? Obviamente todo previamente utilizado con superficie de control, teniendo las funciones previamente asignadas para saber qué queremos controlar en ello. O sea que si yo tengo un controlador MIDI, por ejemplo, en mi home studio, y no tengo una superficie de control, la puedo ocupar como, por ejemplo, un botón de rec, un botón de play, un botón de stop. ¿Se puede configurar así de esa manera? Por supuesto, sí, previamente pasando por un proceso de mapeo. Como según yo te entiendo lo que usted me está explicando ahora, como si yo quiero generar una superficie de control desde mi controlador MIDI, imaginemos que tengo uno, Ujú. yo tendría que asignar como órdenes, por así decirlo, y Exacto, y el computador, o sea, como que no es que ya sea una tecla play, es una lectura binaria que, exacto, que es como la orden. exacto. Ah, La eso es instrucción. entonces, la instrucción, ya. Así es. Dale ¿Cuántos nomás. canales permite transmitir una conexión MIDI? Mira, una simple conexión MIDI permite transmitir o hasta 16 canales de forma simultánea. En este caso, por ejemplo, eh, no sé si tú has escuchado hablar del programa Contact. Sí, Ya, pues, Contact, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Tú importas por ejemplo, un sonido, un sampler de piano, puede ser de una batería, en fin. Y eso es netamente, por ejemplo, para poder tocar en vivo y todo eso. Pero, por ejemplo, si tú te vas a la opción de configuración MIDI, por darte un ejemplo, en el software, eh, dentro del software, claro, ya, por ejemplo, te van a aparecer cuatro bancos, por ejemplo, A, B, C, D. Y dentro de cada banco, tú puedes elegir hasta cuatro canales. Por ejemplo, puede ser A1, B2, C1, D4, en fin. Ya, por ejemplo, acá estamos en presencia de un controlador MIDI, ¿cierto? sí, A ver, no sé, pues podemos tener, ponte tú, cuatro sonidos dentro del contact, por ejemplificar, ¿cachai? Y no sé, pues, acá abajo de cada potenciómetro tenemos un banco, por darte un ejemplo. ya, Entonces, no sé, pues, en el banco uno, si yo lo activo, por ejemplo, obviamente ruteando el sonido, en este caso, vamos a poner el caso que sea A1, ¿cachai? Y no sé, pues yo quiero que el A1 sea un piano, ¿cachai? Ya, listo. Lo ruteamos, lo mapeamos, ¿cierto? Y no sé, pues ponte tú en el banco 2 voy a tener, no sé, pues, un sonido de batería, por darte un ejemplo, y lo voy a mapear también. ya, Entonces, suponte tú, voy a tener en el A1, voy a tener el piano, y si yo, no sé, pues quiero hacer un toque de batería, cambio al banco B1, que sería el de acá, ¿cierto? ya. Y tendría mi sonido de batería, ¿cachai? Y de igual modo puedo ir controlando otros parámetros más, no sé, un efecto, un control de ecualización, en fin, dentro de mi proceso creativo que yo quiera ir haciendo en el momento. Ya. ¿Sí? ¿Qué nos facilita el trabajo MIDI? Mira, el MIDI nos facilita mucho la pega en el tema de la producción musical. Te voy a poner un ejemplo en el caso de que nos falte un músico, en este caso puede ser el bajista,
puede ser el baterista, el tecladista, porque con el MIDI nosotros, por ejemplo, podemos armar, ponte tú una línea melódica en pianos, en sintetizadores, en bajo, en líneas de bajo, en fin. ¿Sí? Entonces, pongámonos en el caso que estamos produciendo y nos falta algún instrumentista, nosotros perfectamente podemos armar esa estructura y la podemos interpretar, por darte Ya, un ejemplo. ¿Cachai? Tomamos alguna nota teniendo el instrumento en este caso insertado acá y nos damos cuenta que no suena, ya, ¿cierto? Y por ejemplo, hay dos formas para hacer que suene. Por ejemplo, uno, teniendo insertado el instrumento musical, ¿cierto? Y por ejemplo, presionamos el REC. ya, Y ahí automáticamente presionamos las teclas y ya debería empezar a sonar el sonido ya, del, del instrumento que tenemos importado. Pero también está la forma, por ejemplo, de que tú vas acá a opciones y activas el MIDI True. ya. ¿Cachai? A veces viene desactivada o a veces viene activada. Entonces tú al momento de insertar el instrumento y tocar el instrumento ya debería estar sonando. ¿Cachai? Ya. Esas son como las dos formas. Lo ideal es trabajarlo con el MIDI True activado, ¿cachai? Antes de grabar. ¿Cómo y dónde conectarnos al controlador? Hay dispositivos, por ejemplo, que pueden funcionar eh, o con cable MIDI directo o algunos, por ejemplo, los controladores, por ejemplo, funcionan con el típico cable de impresora, que es el típico cable, el USB A a B. Ya, Es como, es como una conexión más estándar, porque si bien la conexión MIDI antigua consta de un conector redondo de 5 pines, pero teniendo en consideración que los computadores de hoy en día no traen MIDI, sí, po. entonces por algo igual está como más estandarizado utilizarse con el USB a tipo B, una cosa así. Entonces, me decías que en pocos casos se necesita un driver para instalarlo. Uno tendría que llegar, conectar eso al compu y estaríamos listos, ¿o no? Claro, claro, a lo que quiero llegar a eso, por ejemplo, que hay dispositivos que son plug and play. No sé si has escuchado esa palabra. No. Ya, por ejemplo, plug and play es tú lo conectas y lo utilizas. Ahora, por ejemplo, si el dispositivo, la superficie de control trabaja en MIDI, también hay una forma de poder adaptarlo a USB, que sería con este cable, Ah, que por lo ya. general siempre se emplea, no sé, en los teclados antiguos. ¿Cómo es la configuración para poder operar MIDI en Pro Tools? Ya, paso uno. Por ejemplo, conectamos nuestro dispositivo, ¿cierto? Ya, Y después nos vamos a configuración, en la parte de posterior. Configuración. Y después nos vamos a periféricos, que sería el paso 2. Y luego buscamos la pestaña controladores MIDI, que sería la parte número 3. Y ahí después seleccionamos, por ejemplo, en el número uno el dispositivo que queremos trabajar. ya, Lo seleccionamos. Obviamente ruteamos el tema de los canales, con cuántos canales queremos trabajar. Y le ponemos a aceptar. ya. Eso es. Eso es. ¿Es necesario tener ese programa Reason para poder operar mi controlador o no es necesario? Mm, depende de lo que tú quieras lograr. Es Ya, todo muy relativo, porque al final Reason se enfoca mucho más en el tema de simular instrumentos. ya. Entonces te abre como un campo más grande, una mayor variedad, a diferencia de los que nativamente trae Pro Tools. ¿Qué instrumentos virtuales debo descargar? Me decías que los de batería, el Sí, Contact, el ya, Nexus. ¿Sí? Aquí este es como un sintetizador digital. ya, Tiene una gran cantidad de sonidos y los puedes combinar, puedes aplicar filtros de resonancia y cosas así. vale. Voy a dejar de grabar y te agradezco por tu tiempo nuevamente. Vale.